Hola, me da mucho gusto poder saludar a las niñas. Espero que se encuentren bastante bien en sus hogares, junto a sus familias. Esperamos que pues este tiempo haya sido de reflexión, haya sido un tiempo bueno y sano para poder compartir en familia. Sabemos pues que hay algunas situaciones en cuestión de las hojas de trabajo, las hojas de tarea con varios alumnos. Entonces, en esta ocasión, pues vamos a reforzar un poquito los contenidos vistos en la guía 1 y 2 que se enviaron anteriormente. Obviamente, pues esas tareas y esos trabajos ustedes ya los hicieron llegar a todos los maestros y pues en especial a mí ya me llegaron sus tareas. Pero en este video vamos a reforzar un poco los contenidos que hemos visto durante este tiempo, pues que no nos hemos podido hacer presentes al colegio, entonces vamos a reforzar un poco eso. Pero como buenos lasallistas sabemos que siempre nos encomendamos ante la santa presencia de Dios cada una de las actividades que vamos a realizar. Entonces, acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios, adorémosle en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Amado Padre Dios, te damos gracias infinitamente por el don de la vida y de la salud. Gracias porque nos has mantenido con bien. Gracias porque has colocado dos ángeles a nuestro lado, uno a la derecha y uno a la izquierda, para protegernos de esta pandemia que está azotando a todo el mundo. Te agradecemos porque eres bueno y generoso con nosotros, y en especial te queremos pedir por cada enfermera, por cada médico, por cada persona encargada de la salud, porque siempre han estado al pendiente de cada uno de sus enfermos, y en especial por todos los enfermos de este mundo. Por las personas que sufren, por las personas que han perdido un ser querido, también, Señor Jesús, te queremos pedir en especial por ellos, para que tú los guardes, los cuides, les des la fortaleza y sobre todo les pueda dar sanidad. Gracias por ser bueno con nosotros, te agradecemos por el don de la vida y de la salud, por ser como eres, a pesar de los pecadores que somos, siempre has estado al pendiente de nosotros. Bendito seas y alabado seas por siempre. Amén. San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros. Virgen de la Estrella, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y vamos a dar inicio a nuestra actividad. Entonces, en nuestra primera guía nosotros estuvimos trabajando procedimientos didácticos. Bueno, ¿qué es un procedimiento? Un procedimiento es una serie de pasos que debemos de llevar a cabo para, obviamente, llegar a un fin o llegar a una meta. Podemos comparar un procedimiento como con el ejemplo de una receta de cocina, ¿verdad? Si queremos hacer un pastel, obviamente tenemos la receta del pastel, hay un proceso, un procedimiento que debemos de ejecutar para que, obviamente, el pastel salga adecuadamente. Ahora, si hablamos de un proceso didáctico, es una serie de pasos que nosotros debemos de cumplir para que el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues obviamente se fije adecuadamente a cada estudiante. Quizás en la información que se les envió en la guía número 1, pues va enfocado o va de manera muy general en un procedimiento didáctico global, no específico para el nivel o el área que queremos trabajar. En este caso, que nosotros somos maestras de educación preprimaria, pues nos vamos a enfocar en ese nivel. Entonces vamos a dar inicio con pues algunos ejemplos y algunas explicaciones de los procesos didácticos. Entonces, a continuación, procesos didácticos. Bueno, tenemos entonces los procedimientos didácticos, y habíamos dicho que los procedimientos es un conjunto de pasos, de lineamientos que tenemos que cumplir. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 procedimientos que debemos llevar a cabo cuando nosotros obviamente impartimos una clase en el nivel preprimario. Entonces, estos procedimientos son importantes que nosotros los tomemos en cuenta al momento de planificar y al momento de ejecutar nuestras clases en el nivel preprimario. Uno de los procedimientos muy importantes es la experimentación. ¿Por qué la experimentación? Porque me dice que facilita el descubrimiento del mundo natural. Esa es una de las características principales de la experimentación. Facilita el descubrimiento del mundo natural, desarrolla procesos de descripción, comparación, interpretación, etc.
Los experimentos deben de concluirse y el docente facilita los procesos de conclusión, comparación e interpretación. Entonces, en el nivel preprimario, este procedimiento es muy importante. Nosotros al alumno primero lo ponemos en contacto con materiales, puede ser con materiales o obviamente si queremos hacer un experimento como tal, porque yo quiero enseñar los colores secundarios, entonces yo le voy a enseñar al niño la mezcla de los colores a través de un experimento y entonces eso va a facilitar el descubrimiento. El niño de alguna manera entiende y comprende que es un color, que todas las formas, figuras y todo el contexto en el que se encuentra tiene un color. ¿Cómo están formados? Es ahí donde nosotros vamos a implementar la experimentación, que el niño manipule, que el niño toque, pruebe, agarre, de alguna manera juegue con los materiales que nosotros les estamos presentando. Esto va a facilitar mucho el proceso porque el niño me puede describir, me puede comparar, me puede interpretar. Entonces, al finalizar cada experimento, independientemente sea tan elaborado, pues nosotros como maestros debemos de establecer una conclusión, lograr que el niño compare, que el niño interprete el contenido, obviamente, que nosotros estamos enseñando. Entonces, este es el primer procedimiento, muy importante. Luego tenemos el siguiente procedimiento que es interactuar. Sabemos que el niño es un ente social y no puede de alguna manera trabajar por separado o trabajar solo. Entonces el niño tiene que interactuar. Dice, debe tener contacto con los elementos, objetos, personas de su entorno y así descubrir características y funciones que cumple. Entonces, si yo pongo al niño a que interactúe con los materiales, con los crayones, marcadores, pintura, pincel, papel, obviamente va a interactuar con esos objetos, pero aparte de eso también interactúa con las personas de su entorno. Eso me va a facilitar el procedimiento didáctico, me va a facilitar que el niño aprenda mejor el contenido que yo le quiero enseñar. Bueno, posteriormente sigue la reflexión y reflexionar y expresar. Estos dos, si ustedes ven, los coloqué juntos porque van de la mano. No puedo trabajar de manera individual o independiente con estos dos procedimientos. De alguna manera se parecen mucho entre sí. Entonces me dice que la reflexión o reflexionar, la observación, interacción y la asociación en el momento de expresar lo aprendido por medio de los procedimientos guiados. Entonces, el niño va a observar, va de alguna manera a asociar, ¿sí? Y luego va a expresar lo que piensa de lo que vio, de lo que tocó, de lo que probó, de lo que olió, ¿sí? Él va a través de la observación y obviamente de la interacción que ha tenido con los objetos, va a dar su punto de vista, va a expresar, ¿sí? En este caso, va a reflexionar sobre cada cosa que vio, que tocó, ¿sí? Y luego yo como maestra lo voy a orientar, ¿sí? Para que obviamente me diga lo que yo quiero que él sepa, ¿sí? Si yo le estoy diciendo que la mezcla del color amarillo con el color azul me da el color verde, él a través de la reflexión va a entender que al mezclar esos dos colores va a formar uno. Y obviamente la reflexión va junto con expresar. Reflexionar va junto con expresar porque puede expresar por medio de dibujos y el cuerpo lo que ha experimentado, interactuado o asociado. Si nos damos cuenta, los procedimientos no van por separado, no son aislados, deben de ir juntos para que es como una cadena, ¿verdad? Va paso a paso para que el procedimiento didáctico se logre ejecutar apropiadamente. Luego tenemos la asociación. Bueno, ya vimos que el niño necesita experimentar, que el niño interactúa con el medio que le rodea, objetos, cosas, personas. El niño reflexiona sobre lo que está tocando, probando, oliendo, expresa lo que piensa a través del dibujo, de palabras, de juegos. Va a expresar lo que piensa o lo que entendió de lo que yo le estoy enseñando.
Ahora va a asociar, dice la asociación. Los alumnos deben comparar. Los alumnos deben comparar, deben clasificar y ordenar elementos de diferentes características y especies, al igual que se asocia ideas por causa y efecto, ¿verdad? El niño debe saber que cada acción o cada cosa que hagamos tiene un efecto, ¿verdad? Ya sea positivo o negativo. El niño, si yo vuelvo con el ejemplo de los colores secundarios, en este caso el color verde, el niño debe de asociar sus ideas, debe de comparar y obviamente debe sacar su propio criterio, ¿verdad? Y debe de entender que si hace tal acción va a convertirse en tal situación. En este caso, si mezcla dos colores, va a formar uno. Entonces va a ir asociando. Y el último de los procedimientos es crear. Dice a los niños, es necesario dejarlos hacer, evitando la crítica destructiva o a su creación, estimulando sus procesos creativos de imaginación y fantasía. Entonces, yo voy a dejar que el niño sea un gran artista, una persona creadora de diferentes cosas, pinturas. Aquí me funciona mucho lo que es el rincón de creatividad, porque el niño puede manipular y puede tener diferentes materiales para poder crear. Yo no puedo hacer una crítica destructiva en el niño. No le puedo decir, ay, qué feo está tu dibujo, ay, qué mal trabajaste, qué sucio está tu trabajo, sino debo motivarlo e incentivar de alguna manera la parte creadora, ¿verdad? En el caso de los niños del nivel preprimario, es importante que nosotros podamos estimular esa área. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos los procedimientos didácticos. Estos procedimientos van encaminados uno del otro. Los debemos de tomar en cuenta a la hora de planificar, a la hora de ejecutar nuestras clases en el nivel preprimario, porque de ellos dependerá mucho pues el grado de satisfacción que vamos a tener como docentes, si el niño alcanzó o no alcanzó la competencia o el indicador de logro que nos propusimos. Entonces, debemos de tomar en cuenta que el niño necesita experimentar, el niño necesita interactuar, reflexionar y expresar, el niño necesita asociar y sobre todo necesitamos niños creadores. Necesitamos establecer esa gran diferencia entre que el niño está de alguna manera acostumbrado a que hace lo que le pedimos y no hace lo que en realidad desea y no manipula los materiales de acuerdo a su creatividad. Bueno, y siguiendo con nuestros contenidos, aparte de los procedimientos didácticos, vimos los principios didácticos. A ustedes les había quedado una tarea en su libro de ilustrar cada uno de los principios didácticos. Entonces, nuestros principios, si lo vemos de una manera ética o moral, cada persona de manera independiente se nos han formado nuestros principios y valores desde casa, ¿verdad? Entonces, obviamente nosotros nos guiamos y nos comportamos de acuerdo a los principios que nos han enseñado. Entonces, un principio didáctico, ¿sí?, es un lineamiento, un parámetro que nos permite ejecutar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera. Si no guiamos este proceso de enseñanza-aprendizaje bajo estos principios, pues obviamente no estamos guiando adecuadamente el proceso. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado al momento de planificar o al momento de pensar cómo vamos a dar nuestras clases y obviamente nos tenemos que enfocar de acuerdo a estos principios. Hablamos de los procedimientos. Ok, sí, voy a poner al niño a experimentar, a interactuar, a asociar, a reflexionar. Pero ¿bajo qué principios, bajo qué lineamientos o parámetros nos vamos a enfocar? Y en este caso nos habla de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 principios. Entonces, si ustedes ilustraron, hicieron su tarea, buscaron un dibujo apropiado a cada uno de estos principios. Obviamente quizás nosotros no les habíamos tomado como mucha importancia, pero entonces vamos a hablar un poquito de ellos. Entonces, el primer principio me dice objetividad. Yo voy a buscar una actividad, ¿sí?, que tenga un objetivo, que tenga una misión.
que sea de alguna manera importante, que vaya guiada a mi actividad. Si yo de alguna manera estoy enseñando un contenido y quiero enseñar los servidores públicos, ¿sí? Voy a buscar actividades objetivas, ¿sí? No voy a buscar yo actividades que tengan que ver con figuras geométricas, por ejemplo, sin nada que ver con el contenido que yo estoy planificando o programando. Entonces debo ser muy objetiva, debo de guiarme mis objetivos y saber qué es lo que quiero alcanzar. De alguna manera esto me va a guiar. Luego tenemos la globalización. La globalización de alguna u otra manera me permite ver de manera global, ¿sí?, el contexto en el que el niño también se encuentra, ¿sí? Obviamente, si yo estoy en una comunidad de escasos recursos, voy a tratar en la medida de lo posible de que el niño pueda tener relación con todo el contexto de su comunidad, hablar cosas de la comunidad, interactuar con los recursos y los medios que me permiten de manera global, no de manera aislada, sino verlo como un todo. Luego tenemos la esencialidad. La esencialidad, obviamente, si yo estoy viendo los servidores públicos, voy a hablar de lo más esencial de los servidores públicos. Por ejemplo, su función, que sería lo más importante, a qué se dedican, ¿verdad? ¿Qué trabajo, qué función realizan los servidores públicos? Y yo me enfoco en ese tema. Ahorita estamos hablando específicamente de ese tema, ¿verdad? Entonces, lo esencial, ¿sí?, sin divagar, sin hablar mucho o darle mucha información al niño que no es necesario. Otro de los principios muy importantes y que quiero que ustedes lo tomen muy en cuenta es la sencillez. Yo no puedo utilizar en un lenguaje tan sofisticado o un lenguaje que le sea muy difícil al niño entender y comprender. Yo debo de utilizar las palabras más sencillas o debo de encontrar la manera más sencilla y más sutil de explicarle al niño mis contenidos. Por ejemplo, si yo estoy viendo los servidores públicos, no quiero de alguna manera enfocarme tanto en el vestuario, porque si yo hablo de los bomberos, cada bombero, dependiendo de la comunidad, del país o el lugar donde se encuentra, utiliza un uniforme diferente. Entonces eso no es tan esencial, ¿sí? No es tan esencial y no necesito de alguna manera que el niño sepa toda esa información. El niño necesita de manera sencilla saber que cada bombero o cada policía o cada enfermero cumple una función, cuál es la función que esa persona tiene o la función que realiza, los instrumentos o los materiales que necesita para trabajar. De manera muy sencilla y muy práctica, debo explicarle al niño mis contenidos. Luego, ser muy novedosos. Ustedes tienen su clase de material didáctico. Nosotros también en diferentes cursos de didáctica y prelectura hemos trabajado distintos materiales novedosos. Esto es muy importante porque la novedad hace que el niño se interese por las cosas. Si yo simplemente le enseño un cartel al niño, eso no va a ser novedoso para el niño. El niño necesita que las actividades sean novedosas. Ok, yo voy a ver el bombero, lo llevo a la estación de bomberos o llevo un bombero al salón de clase para que el niño vea y que el bombero explique cuáles son sus funciones y cuál es su trabajo. Eso va a ser parte de novedad en el niño. No queremos caer en la monotonía de nuestro sistema que de alguna manera está mal o deteriorado, porque muchos de los maestros que a nivel nacional tienen sus plazas, pues este principio ya no lo están practicando. No les interesa preparar material o innovar, simplemente se han quedado con pues la didáctica de hace muchos años atrás. Entonces, nuestro trabajo, usted que está en formación, necesita tener novedad, ser muy creativa, novedosa en todas las actividades que presenta, sin olvidar la naturalidad, ¿verdad? Obviamente no voy a exagerar, ¿sí?, en presentar demasiados detalles, sino necesito
aquí entramos un poquito a discusión con esto, porque si queremos que sea de manera muy natural, recordemos que si voy a enseñar figuras geométricas, colores, no necesito colocarle ojos, manos, pies a los objetos inanimados, ¿sí? Es decir, que no tienen en su contexto natural, no lo tienen. Entonces, muy de acuerdo a la sencillez y a la naturalidad de los objetos debemos presentárselos a los niños, sin exagerar en cuestiones de los detalles. No debemos de confundir la creatividad con la exageración de los detalles, ¿verdad? El que sea creativo no significa que le voy a colocar muchos detalles, porque entonces pierde su sentido. En algunos casos yo les he pedido, por favor, que no coloquemos mucho color o que solo colocamos un color de fondo, porque lo que queremos es que el contenido sea el que resalte más, ¿verdad? No tanto el color que tenga de fondo, no tanto los detalles, sino el contenido. Si estoy viendo la vocal A, lo que yo quiero es que el niño vea la vocal A o el dibujo que se relacione con la vocal. Entonces, no perdamos de vista este principio de naturalidad. Y el último principio tenemos la espontaneidad. El niño por naturaleza, ¿sí? Va a manipular, va a tocar, va a agarrar, va a decir, va a nombrar, independientemente del contexto en el que se encuentra. El niño manipula de manera espontánea los materiales. Recordemos que en las diferentes metodologías que trabajamos la unidad pasada, pues tenemos que el niño manipula y toca los objetos de acuerdo a sus intereses. La maestra se vuelve una guía nada más, no una persona dictadora que le indica al niño qué es lo que debe o no debe de hacer con los materiales que tiene a su disposición. Entonces, la espontaneidad sí es importante, que si yo presento algún material, que si yo estoy dando mi clase de alguna manera muy natural, utilizando la globalización porque estoy incluyendo todos los aspectos del entorno sin dejar a un lado lo más esencial del contenido que estoy viendo, utilizando la novedad porque estoy realizando actividades novedosas, más recientes, actividades que obviamente no se han quedado con una didáctica pasada. Todos estos principios me van a permitir llegar a un fin, ¿verdad? Y mi fin es que el niño, obviamente, alcance su competencia, su objetivo, de acuerdo a los que yo ya me he trazado, de alguna manera, en mi planificación. Y por último, recordemos que los principios didácticos tienen que ir de la mano, ¿verdad? En cuestión de este principio de naturalidad, le permite al niño tener contacto con el exterior, con el medio en el que nos rodeamos, independientemente de la comunidad en la que nos encontremos. Entonces, en conclusión, no podemos perder de vista los principios didácticos que nos rigen, ¿sí? Nos encaminan, de alguna manera nos dan lineamientos y parámetros para que nosotros pensemos en las actividades a realizar, no bajo la conveniencia o la comodidad del maestro, sino siempre pensando en que cada actividad está pensada en nuestros niños, no en nosotros, sino en los niños. Si el niño le va a gustar, si el niño se siente cómodo, si el niño puede realizar la actividad, dependiendo también mucho de la edad cronológica que nuestros niños tienen. Entonces, estos dos temas fueron los que vimos. Vimos en la primera guía, vimos los procedimientos didácticos y vimos los principios didácticos. Entonces, estos dos temas son muy importantes que ustedes los tomen en cuenta. Bueno, ahora pasamos a la guía número 2, en donde trabajamos el constructivismo. Ustedes vieron visitaron algunas páginas en internet para resolver la tarea que tendríamos que realizar. También ya recibí esas tareas. Pero bueno, vamos a hablar de lo más esencial del constructivismo. Esta es una metodología innovadora. Si usted lo ve en su libro de texto, tenemos el constructivismo en nuestro libro de texto.
¿Por qué es una metodología innovadora? Porque aquí interviene mucho la participación de los alumnos. Vamos a recapitular un poquito la información que recibimos el año pasado. Nosotros vimos métodos centrados en el alumno el año pasado, métodos por actividad y por trabajo de los alumnos. El constructivismo tiene que ver mucho con la participación de los alumnos. Dice, el constructivismo se basa en la construcción de conocimientos por parte del estudiante, de acuerdo con sus experiencias previas, con las experiencias presentes. Entonces, este método normalmente lo utilizamos la mayoría de los maestros. No les voy a decir que lo utilizamos durante toda la clase, sino sabemos que específicamente nosotros en el Colegio La Salle pues no nos enfocamos en un método en específico, pero el método constructivista sí me permite a mí iniciar cada una de mis actividades o cada uno de mis contenidos. A través de este método yo puedo entender, puedo comprender y puedo de alguna manera colocarme un parámetro de qué tanto sabe el alumno o hasta dónde, de acuerdo a sus experiencias previas, el alumno manipula el contenido que yo estoy por iniciar. Entonces, yo siempre les he recalcado esta situación. Cuando yo voy a enseñar un contenido en el nivel preprimario, yo no le voy a decir a los niños, bueno, hola niños, hoy vamos a ver el color rojo, ¿verdad? Nosotros no lo trabajamos de esa manera en el nivel preprimario. En el nivel preprimario, nosotros trabajamos diferentes actividades para motivar al alumno y obviamente nos dicta o de alguna manera nos permite saber qué tanto conoce el niño del contenido que yo voy a enseñar. Entonces, vamos a trabajar el proceso constructivista en el aula. Eso también lo tienen ahí en su libro. Entonces, constructivismo, el alumno construye sus conocimientos a partir de experiencias previas. Que no se les olvide esa parte. Vygotsky, perdón, él nos hablaba, y lo trabajamos el bimestre pasado, él habla mucho de la interacción que el alumno tiene que tener con su entorno, con el medio en el que se mueve. A partir de ahí el niño va a aprender, va a manipular, va a trabajar de acuerdo al contexto y a la relación física o relación que tenga con los elementos o con los objetos que tiene a su alrededor. La interacción social tiene que ver mucho en la teoría de Vygotsky. Entonces, y obviamente Vygotsky habla mucho de los procesos constructivistas, ¿verdad? Es un proceso que el niño va a ir manipulando, va a ir trabajando, va a ir obviamente creando sus propios a través de sus propias experiencias, el niño va a adquirir sus contenidos, va a aprender, va a adquirir nuevos conocimientos a partir de las experiencias que vaya teniendo. De nosotros depende que todas las experiencias que el niño manifieste, pues obviamente sean positivas, sean agradables, para que el proceso sea más significativo. Entonces, los procesos constructivistas en el aula. El primer proceso es el siguiente. Tenemos aquí en esta parte tenemos la actividad inicial. Esto lo empezamos a hacer desde que iniciamos nuestra clase. Podemos decir que después de la oración, después de que ya los niños están sentaditos, dejaron su mochila, entonces yo voy a iniciar con mi actividad inicial. Entonces, ¿cómo quiero trabajar ese proceso constructivista? En el caso de ustedes, en el nivel preprimario, en el nivel medio, quinto magisterio, nosotros empezamos o personalmente yo inicio preguntándoles qué piensan, qué creen ustedes que es, hacemos alguna lluvia de ideas, colocamos algunos post-its o escribimos en la pizarra qué es lo que nosotros creemos o consideramos que significa el tema que yo escribí o el ejemplo que yo di. Lo empezamos a relacionar
de acuerdo a las experiencias que ustedes tienen. Si yo hablo específicamente ahorita del tema del coronavirus, obviamente, de acuerdo a las experiencias, a la información que ustedes ya han tenido, pueden decirme qué es, pueden explicarme, me pueden dar su punto de vista y sus ideas. E incluso lo puedo trabajar hasta con los niños del nivel preprimario. Obviamente ellos están inmersos en esta situación también, conocen, han escuchado a sus papás hablar del virus, lo ven en la radio, lo escuchan en la radio, lo ven en la televisión. Entonces el niño de nivel preprimario no es ajeno a esta situación. Podemos interactuar con ellos a través de preguntas. Esa va a ser mi actividad inicial si yo quiero llevar un proceso constructivista en el salón de clase. ¿Sí? Que a partir de una pregunta generadora, que a partir de un diálogo, el niño me pueda ir diciendo, me pueda dar su punto de vista. Esto es en el caso de los niveles un poco más grandes. Ahora con el nivel preprimario, pues yo lo hago a través de una actividad lúdica, de un juego, de una adivinanza, de una rima, de un material que yo coloqué, de un material que yo llevé para que el niño lo manipule, porque estoy viendo texturas, llevo una caja de sorpresas, el niño lo mete la mano, toca y me dice cómo es, qué temperatura tiene, es liso, es rugoso, es pesado, es liviano. Entonces, como actividad inicial, ¿sí? Hacemos preguntas, que el alumno nos dé ideas de lo que ya conoce, hacer una lluvia de ideas de todo lo que obviamente conocemos del tema que estamos proponiendo. Luego tenemos el siguiente paso de los procesos, es la actividad de desarrollo. En la actividad de desarrollo, pues obviamente incluimos todas las actividades que se realizan durante la clase, donde el alumno tenga participación. Ejemplo, vamos a hacer foros, maquetas, murales, videos y distintas actividades. Podemos decir que en las actividades de desarrollo, como el niño ya aprendió o ya fijó el contenido, de acuerdo a sus experiencias previas, con las nuevas experiencias que aprendió, ya tiene un juicio lógico diferente del contenido. Entonces ahora ya puede decir en la actividad de desarrollo que si le pongo una memoria de texturas, ya me puede decir, señor, este es liso, este es rugoso, estos dos se parecen o son diferentes. Ya me puede dar su propio juicio de acuerdo a lo que ya aprendió. Pero dentro de las actividades de desarrollo, nosotros en el nivel preprimario tratamos de que todas las actividades sean lúdicas, que el niño utilice sus 5 sentidos para fijar de mejor manera los contenidos. Entonces, no olvidar que en esta actividad de desarrollo vamos a utilizar los 5 sentidos, es decir, que el niño tiene que ver, tiene que escuchar, tiene que tocar, tiene que probar, tiene que oler, para que obviamente el proceso constructivista se lleve a cabo de la mejor manera. Y recordemos que el aprendizaje va a ser más significativo si nos enfocamos en utilizar los 5 sentidos. No todos los niños aprenden de la misma manera. Entran aquí un poquito también lo que son las inteligencias múltiples para que el alumno, el alumno lo debemos de conocer, saber de qué manera es más fácil que él adquiera el conocimiento. Yo sé que a Juanito le encanta comer, entonces la vocal A se le va a quedar mejor si yo le doy miel, la dibuja con su dedo o traza la vocal A con la lengua, independientemente de eso. Pedrito, él nunca se está sentado, pero cuando yo le pregunto, entonces este niño siempre contesta porque él tiene más desarrollada la parte auditiva. Entonces, en esta etapa, en este procedimiento constructivista, la actividad de desarrollo es en sí la ejecución de todas las actividades que nosotros queremos que el alumno realice. Todas deben de ser lúdicas, utilizando 5 sentidos en el nivel preprimario. Y la última, no por ser la última sea la menos importante, tenemos la actividad final. Y entonces en la actividad final el alumno identifica lo que aprendió, lo útil, lo difícil, lo mejor de la actividad, lo que no olvidará. El alumno anota la actividad final en su cuaderno.
Esto no funciona en el nivel preprimario porque no lo pongo al niño a que escriba, ¿verdad? ¿Qué fue lo que más le gustó, lo que no le gustó de la actividad? En el caso de ustedes en el nivel medio, pues sí se puede trabajar esa parte así. ¿Cómo trabajo esta actividad final en el nivel preprimario? La actividad final en el nivel preprimario lo voy a trabajar de la mejor manera, de la siguiente manera, perdón. Entonces, a ver chicos, ¿qué fue lo que más les gustó de la actividad? ¿Verdad? Si trabajamos con harina, con plasticina, con miel, con caja de sorpresas, el niño me va a ir diciendo, señor, me gustó más, me dio miedo o me gustó o meter la mano en la caja de sorpresas, a mí me gustó comerme la miel de la vocal A. Independientemente, el niño va a ir expresando de manera verbal lo que le gustó o lo que no le gustó también de la actividad. Yo puedo darle a los niños tarjetitas de colores y preguntar, bueno, ¿a quién le gustó la actividad que hicimos el día de hoy? Levante la tarjetita verde. A quien no le gustó mucho, más o menos, levante la amarilla, y a quien no le gustó, el color rojo. Entonces yo voy buscando estrategias diferentes para realizar ese proceso constructivista en el aula, enfocada en la actividad final, ¿sí? Actividad final, lo que me gustó, lo que no me gustó, lo que aprendí, lo que conocí, lo que nunca olvidaré, ¿sí? El niño lo va a fijar. Entonces, el proceso constructivista no es una metodología que, digamos, nosotros sea muy difícil de implementar. Es un método bastante práctico, bastante fácil, que lo podemos implementar perfectamente en el salón de clase. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el constructivismo va a variar de acuerdo al nivel que vayamos a trabajar. Nuestras actividades van a variar mucho de acuerdo al nivel, ¿sí? Ya vimos que el constructivismo, tiene un proceso, ¿sí? Y entonces esto es importante. Cuando nos toque que planificar para nuestra, se me olvidó, la prepráctica, vamos a enfocarnos en esto, ¿sí? En la actividad inicial que vamos a hacer al iniciar la clase, las actividades de desarrollo, qué actividades vamos a realizar para fijar el contenido y cuál va a ser nuestra actividad final. Esos van a ser los pasos que vamos a trabajar para la planificación, ¿sí? La actividad inicial, actividad de desarrollo y nuestra actividad final. Que no se les olvide esa parte. Por eso queremos recapitular y recalcar mucho esta metodología innovadora que es el constructivismo. Sabemos que nosotros no las estamos formando de acuerdo a una metodología en especial. Les estamos dando diferentes metodologías y usted cuando ya ejecute o de alguna manera quiera trabajar como maestra de educación preprimaria, pues usted decide, qué metodología quiere utilizar. Entonces esperamos pues que haya sido de provecho este pequeño video que les acabo de presentar. Tengo algunas otras situaciones en cuestiones de tareas que quisiera trabajar con ustedes, pero en un video siguiente, o si no lo vamos a hacer a través de una videollamada o una videoconferencia, las diferentes actividades que se tienen programadas con cuestión de didáctica. Por último, les pediría que pudieran ya tener su CNB. Creo que ya hubo bastante tiempo para que pudieran sacarlo o tenerlo. Si no lo tienen de manera física, porque entendemos la situación que estamos viviendo, por favor, tenerlo de manera digital. Muchas gracias, Dios las bendiga, bendiga a sus familias, cuídense, sigan en casa, eviten salir lo menos posible. Saludos de parte de señor Silvia, se les extraña mucho y bendiciones. Hasta una próxima, adiós.